Continuamos en Noticias Globovisión Economía. Como les contaba antes de irnos a la pausa, nos acompaña a esta hora en el estudio Luis Oliveros, economista, experto en materia petrolera. Buenas tardes, bienvenido. Mariana, buenas tardes y feliz año. Igual. Bueno, veíamos, lamentablemente el panorama petrolero no es el mejor en este momento para nuestro país y para el mundo, pero la semana pasada la cesta petrolera venezolana cerraba en un poquito más de $21 el barril, una caída de por lo menos $2.50 aproximadamente, según había informado el Ministerio de Petróleo y Minería en su página web. Específicamente era $21.63 lo que estaba el precio en lo que cerró la cesta petrolera venezolana. Hoy amanecemos con un nuevo llamado, una nueva intención de pedir una reunión ante la Organización de Países Exportadores de Petróleo para revisar lo que está pasando con los precios del petróleo y qué cosas o qué medidas se pueden tomar. Tienen ya un año en estas reuniones y no han logrado aumentar o disminuir producción para que el mercado ya no esté inundado y poder elevar precios. Parece que las súplicas de Venezuela, Ecuador no dan resultados. Mira, hay que entender que lo que está ocurriendo en el mercado petrolero no es solamente un problema de la OPEP, ¿okay? Ni que se resuelve con una reunión extraordinaria. Tú bien dijiste, tenemos un año pidiendo reuniones extraordinarias. El único país que está pidiendo reuniones extraordinarias dentro de la OPEP es Venezuela. Se le ha unido Ecuador, pero ciertamente el actor más importante ha sido Venezuela. Para que la gente tenga una idea, cada vez que Venezuela pide una reunión extraordinaria, a los días siguientes el precio del petróleo cae entre 2 a 4%. El precio del petróleo cae. Por eso es que Irán le acaba de decir a Venezuela, por favor, deja de llamar, deja de pedir reuniones extraordinarias porque eso no genera ningún tipo de cosas buenas. Al contrario, lo que hace es confirmar que hay una sobreoferta y que la OPEP no va a hacer nada. ¿Qué es lo que está pasando? Primero tenemos un presidente Maduro que sus asesores petroleros son muy malos. Desde finales del 2013 ya se sabía que el precio del petróleo estaba perdiendo fuerza. Primer semestre de 2014 empiezan a caer los precios del petróleo. El único país que no se preparó fue Venezuela. Pero por otro lado, la estrategia de los países OPEP, como es Arabia Saudita, Kuwait, Emiratos Árabes, es sencilla, es mantener market share. Es aumentar producción y tratar de sacar del mercado a los productores costosos. Aquí el gran problema es que Venezuela no ha entendido qué es lo que está ocurriendo en el mercado petrolero. Venezuela no se preparó para esta etapa. Todos los países OPEP y países petroleros disminuyeron deuda, aumentaron reservas internacionales, fortalecieron los fondos de inversión, los fondos de ahorro. Y tú no ves a ningún país haciendo las cosas que está haciendo Venezuela, ni llamando emergencia económica, porque estos países se prepararon y están tomando medidas, devaluaron, aumentaron el precio de los combustibles, disminuyeron el gasto público, disminuyeron un conjunto de cosas y se prepararon, se blindaron para esto. Venezuela fue el país, como decimos en criollo, que se rumbió los reales de la bonanza petrolera. ¿Y hoy qué estamos viendo? Estamos viendo decretos de emergencia económica que no te van a resolver el problema económico en Venezuela. Mucha gente se pregunta cuál es el papel en este momento de la OPEP. ¿Qué debería hacer la OPEP? Como usted bien señala, algunos otros países tienen igual la situación de caída de los precios del petróleo, pero guardaron dinero, guardaron bonanza de lo que se llenó, porque hubo unos precios petroleros muy por encima del promedio y por bastante tiempo. Fue un tiempo bastante prolongado, con precios muy altos. Sin embargo, para mantener mercado, está bien hacer esta estrategia de mantener todo como lo tienes hasta que los que están inundando el mercado adicionales como Estados Unidos y ahora el acuerdo nuclear con Irán, Rusia, estén inundando el mercado hasta que ellos sequen todo lo que tienen de reservas. Mira, primero hay que entender, tú nombras a dos actores muy importantes, Estados Unidos. Estados Unidos empieza con el fracking, con el shale oil. ¿Y qué es lo que se le está criticando a Estados Unidos? Estados Unidos está produciendo petróleo para disminuir su dependencia del petróleo importado. Eso es criticable. Disminuir la dependencia que yo tengo. Es como lo que estamos llamando ahorita disminuir importaciones. Bueno, Estados Unidos disminuyó sus importaciones de crudo. ¿Qué fue lo que significó eso? Estados Unidos no fue que inundó el mercado, es que dejó de comprar petróleo a otros países. Y esos otros países, al ver que un comprador no les estaba comprando su principal producto, tuvieron que ir a otros países a venderlo. El caso de Rusia también pasó algo parecido, pero entonces al final, ¿qué es lo que está diciendo la OPEP? Si yo Arabia Saudita, si yo Kuwait, Emiratos Árabes, disminuyo la producción, van a aparecer países no OPEP, entiéndase Rusia, entiéndase la misma Noruega, México o hasta Estados Unidos, que ahora va a exportar petróleo y va a colocar, donde yo no coloque petróleo, ellos van a colocar ese petróleo. Entonces, este es el momento para yo disminuir producción.
No, este es el momento, lamentablemente, y así lo ha dicho Arabia Saudita, el mismo Irán lo está diciendo, para que el mercado se ajuste. El precio que estábamos viendo de $100 no es el precio de equilibrio en el mercado, no es el famoso precio justo que mucha gente nos vende por aquí. No, no, no. Pareciera que el precio justo del mercado es lo que dice la oferta y la demanda, y la oferta y la demanda lo que nos está diciendo ahorita es que el precio justo del petróleo son niveles de $30. Se espera que la cesta petrolera venezolana esté en niveles de $30 este año. Eso significa 29.000 millones de dólares de déficit de divisas que va a tener Venezuela. El año pasado tuvimos un déficit y se palió vendiendo activos, endeudándose, disminuyendo importaciones. Este año tenemos un déficit mayor y tenemos menos activos los cuales vender. La situación es complicada, se puede salir, se pueden hacer cosas para salir. El tema es que ya pasó enero y Venezuela no está haciendo prácticamente nada para salir de eso. Porque el decreto de emergencia económica no te habla de cómo vamos a generar dólares para paliar ese déficit de divisas, cómo vamos a generar dólares para pagar la deuda externa. ¿Tiene que Venezuela olvidarse de los precios del petróleo y empezar a buscar otras vías de ingreso para su país? Veíamos al inicio del programa un llamado del vicepresidente del área económica, sí, que habla de hacer productivo el país, de diversificar la economía y la producción del país y dejar de ser monoproductor. Sin embargo, está esto más el llamado a la OPEP de volver a hacer una reunión para recortar producción. Sin embargo, por lo que señala y por el análisis que usted hace, lo que entiendo es que así la OPEP recorte producción, el mercado va a seguir inundado porque hay otros actores capaces de poder colocar petróleo. Mira, tú estabas muy muchachita, muy chama, pero en el año 98, la gran caída de los precios del petróleo, las aportaciones no petroleras venezolanas significaron el 30%. Eso fue más de 5.000 millones de dólares. Hoy representan el 3%, no llega a 2.000 millones de dólares. 17 años no diversificamos nuestra economía, a pesar de que nos vendieron el tema de la diversificación bastante. Ahora nos venden que el rentismo es malo, pero cuando estuvo el precio del petróleo a niveles de 100, el rentismo era maravilloso. Si mañana el precio se monta en 100, aquí te van a seguir diciendo que el rentismo es bueno. Mira, Venezuela tiene que recordar que estamos en una situación parecida al año 1986. En 1986 pasamos unos 5 o 10 años con precios del petróleo bajo y Venezuela se fue amoldando a esa situación. Nada hace pensar que en el corto o en el mediano plazo los precios del petróleo vayan a recuperarse a un nivel de 70, 80, 90 dólares. Para que Venezuela pueda paliar ese déficit de divisa necesita 80 dólares el barril. 80 dólares el barril. Hoy está, como bien tú dijiste, a niveles de 21. O sea, la brecha es muy grande. Entonces, en vez de yo estar armando reuniones, diciendo que venezolanos, vamos a reunirnos todos, no. Más allá de las reuniones, de sentarse con los empresarios, darles un espaldarazo, que eso no es nuevo, ya lo vimos con Merente, ya lo vimos con Marco Torres, Venezuela necesita acciones, Venezuela necesita que se tomen acciones, se tomen medidas económicas. Cada día que pasa es un día costoso en que no se toman medidas para afrontar esta crisis. Veíamos inversiones dentro de la faja petrolífera del Orinoco, dentro de las empresas de Guayana a las que se ha llamado. Si no hay recursos en el país para invertir, ¿qué tocaría? ¿Privatizar? Mira, hay un punto ahí, solamente para que la gente tenga una idea. Saquen ustedes sus conclusiones, ¿no? Antes de la nacionalización de Sidor, Sidor producía 5 millones de toneladas de acero. Hoy produce menos de una. Hay que privatizar Sidor. Saque usted la cuenta. Yo creo que a manos privadas a Sidor le iba mejor. El sector público tiene 800 empresas. Y por estos días, creo que fue ayer, el ministro Farías dijo que, bueno, sí, habían algunas empresas expropiadas o nacionalizadas, o pónganle el nombre que usted quiera, que no estaban produciendo bien. Oye, ¿de verdad necesitamos que el gobierno tenga 800 empresas que no estén produciendo al nivel que estaban produciendo antes de la expropiación, antes de la nacionalización, etcétera, etcétera? Necesitamos racionalizar eso y entender que como sociedad tenemos que cambiar. O sea, aquí el tema es que el gobierno no quiere cambiar. Aquí, por ejemplo, ¿cómo le digo yo a la sociedad venezolana a sacrificio, pero yo le sigo vendiendo petróleo a Petrocaribe? ¿Cómo le digo yo al país que los controles han sido buenos cuando el Sendas habla de unos niveles de inflación realmente elevados de alimentos? Y a nosotros nos dijeron que éramos una potencia alimentaria. Y la inflación de alimentos medida por el Banco Central, que es casi muy diferente a lo que dijo el Sendas, es de 250%. O sea, ese es el logro que ha tenido los controles de precios. Y si vamos al control de cambio con el tema de las reservas y con la volatilidad del tipo de cambio, además que tenemos 4, bueno, 3 oficiales, cuidado, 3 oficiales, nos damos cuenta de que los controles no han servido para nada. Entonces, oye, si el gobierno quiere decretar una emergencia económica, que creo que lo único bueno es que se dio cuenta que estamos en emergencia económica, agarra el sartén por el mango y toma decisiones en política económica. Desmonta los controles, desmonta Petrocaribe y luego empezamos a hablar de recomposición del gasto, un conjunto de cosas.
Petrocaribe es un elemento fácil de desmontar a pesar de ser un acuerdo internacional? Es sencillo. Tú sientas a las partes y les dices, ya yo no puedo seguir vendiéndoles petróleo barato. Ya yo no puedo seguir diciéndoles a ustedes, yo te mando en total 150.000 barriles, ustedes me pagan ahorita como está el petróleo tan bajo, me deben de pagar como el 60-70% de la factura, y la otra parte te la financio a 25 años. El tema es que por Petrocaribe se financiaron 50.000 millones de dólares. Y mucho de esa plata, a la gente tiene que recordar, el año pasado le perdonamos la mitad de esa deuda para que nos pagaran cash. Al final, ¿qué fue? Venezuela vendió petróleo a estos países con descuento. Yo no tengo nada contra República Dominicana, es un excelente país, contra Bahamas, Barbados, ese tipo de países no tengo nada. Pero si yo estoy peor que ellos, si aquí hay niños que están muriéndose porque no consiguen la medicina para hacerse un tratamiento para el cáncer, para una quimioterapia, yo creo que tengo que privilegiar a esos niños y cobrarle a esta gente el efectivo o mandarle ese petróleo a otro país que me lo pague en cash. Muchísimas gracias por habernos acompañado la tarde de hoy aquí en Noticias Globovisión Economía. Era Luis Oliveros, economista. Vamos a hacer otra pausa.